Muy buenas tardes con todos nuestros espectadores y un gran agradecimiento a nuestra ingeniera Neri Huanca, ¿no? El proyecto que nosotros hemos decidido desarrollar en programación, introducción a la programación, es la optimización de recursos en Python, ¿no? Los integrantes que conforman nuestro equipo para la realización de este proyecto son mi persona Pablo Arestegui Maita, que ha estado a cargo de lo que son los objetivos específicos, la programación en Python, la parte de inicio, las diapositivas, la edición de video y las conclusiones. Mi compañero Centeno Morales Max, que ha estado a cargo del marco teórico, finalización de lo que es ya el código en Python y las conclusiones, ¿no? Y por último, mi compañero Quispe Chipana Jesús Alberto, ¿no? Que él ha estado a cargo de lo que es la introducción, objetivos en general, algunas recomendaciones en lo que es en el código para mejorarlas y las conclusiones. Bueno, yo continuaré con la parte de introducción. La optimización de recursos es un tema muy importante, tanto en temas económicos como en resultado de nuestro concentrado y además la calidad. Python es un lenguaje de programación que trabaja mediante códigos. Tiene un lenguaje multiparadigma. Esto hace que soporte programación imperativa y funcional. La programación funcional es en lo que realmente nos basaremos para llevar a cabo la programación, logrando y siendo la finalidad la optimización de recursos aplicados durante todo el proceso. Lo que se requiere realizar es en sí automatizar y de la mano con ello ser mucho más eficiente. Para esto se está recurriendo al programa Python, para así, con solo ingresar datos, obtener resultados de manera más eficiente. Para esto nos enfocaremos más en el consumo de reactivos, en el proceso. También se logrará comparar y sacar una relación del mineral procesado según el uso y la cantidad de los diferentes reactivos, la dosificación de los reactivos en el proceso y el gasto. Todo esto se logrará realizar una relación de los aspectos mencionados anteriormente para finalmente realizar una programación y así poder más adelante ser aplicable y solo ingresar datos. Este proyecto también está siendo enfocado para demostrar que se puede aplicar este programa para así de alguna u otra manera innovar. Objetivo general es lograr la optimización de recursos en el proceso a través de la programación de la mano y con la ayuda del programa Python. Esto quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño del costo-beneficio del proceso de flotación. Pasamos a los objetivos específicos. El primero, corregir y reducir el consumo de reactivos en los procesos de operación de plantas mineras implementando Python. Segundo, analizar la interpretación de datos de programación con Python justificado con la operación de plantas mineras. Tercero, realizar la programación donde se relacione la cantidad de mineral utilizado con los reactivos utilizados para ello. Y cuarto, proliferar la relación de costo-beneficio. Pasamos al marco teórico. En el marco teórico vamos a tocar dos puntos en esencial: la flotación y los reactivos, ¿ya? La flotación es un proceso físico-químico de separación de minerales o compuestos finalmente molidos. Están basados en lo que son las propiedades superficiales de los minerales, que hace que un mineral o varios se queden en una fase o pasen a otra. Reactivos. Los reactivos químicos van a servir en la industria, son usados para mejorar la productividad y reducir los costos de operación. En soluciones para la recuperación y producción de minerales de cobre, oro y minería de polimetálicos, que son varios metales, ¿no? ¿Cómo están divididos la clasificación de los reactivos? Actualmente en la clasificación moderna se divide los reactivos en función al papel que va a desarrollar en el proceso, ¿no? De esta manera tenemos lo que son los colectores, los modificadores y los espumantes, ¿no? Como dice ahí, van a
cumplir, se van a dividir en función al papel que van a desarrollar en el proceso, ¿no? Los colectores van a cumplir, van a proporcionar características hidrofóbicas a los minerales. Los modificadores se encargan de regular las condiciones de funcionamiento de los colectores, ¿ya? Los espumantes van a permitir la formación de una espuma estable. Exposición del proyecto. Para poder nosotros idear el proyecto de la programación, queríamos saber cuánto era el consumo en una planta de flotación, en el proceso de flotación. Y ideamos este pequeño programa para saber el consumo por turno, por día y por mes. Y así poder después ver el costo y el beneficio y hacer una optimización del proceso de flotación. Comenzamos preguntándole el nombre al técnico o ingeniero que va a entrar en el programa o que va a usar el programa, la cantidad de turnos que él está realizando. Después se le pregunta el día en el que está ingresando los datos, el mes y el año. Esto es para llevar un registro de qué días nos ingresan datos, y la cantidad de turnos nos servirá después. Después se hacen unas preguntas sobre los reactivos usados en el turno del técnico. Acá podemos visualizar que dice: ingrese la cantidad de cal usado en el proceso, ingrese el reactivo 3418 usado en el proceso. Todo esto es por toneladas. También nos pide el MIP, el sulfato de cobre y el floculante. Todos estos reactivos son usados en flotación para poder llevar la concentración del mineral valioso que nosotros queremos recuperar. Después se continúa con una pregunta: si el técnico quiere saber el consumo por el turno que él puso en la primera pregunta. Si el técnico responde que sí, el programa le hará ver las cantidades de reactivo consumido en el turno que nos puso anteriormente. Si el turno es mayor a 2, al ser 2 turnos, el consumo de los reactivos en 24 horas es, y esto se multiplicará por el consumo y en los turnos para poder saber cuál es el consumo por turno, por los turnos que nos dieron los técnicos. Después hay otra pregunta: ¿quiere saber el consumo mensual? Esto es gracias a los datos anteriormente dados, se podría realizar. Si el técnico pone que sí, se le da el consumo mensual de cada reactivo usado y después se le muestra un cuadro de reactivos y el consumo por turno que el técnico ha usado. También la tabla nos da el uso de cada reactivo. Como la cal es un controlador de pH, el reactivo 3418 es un colector, el MIP es un espumante y el sulfato de cobre es un activador. Después tenemos al floculante. Esto es para un proceso de cobre, para una flotación de minerales sulfurados de cobre. Luego paso a explicarles el pequeño código del programa que ideamos. Primero empezamos con la pregunta input, que nosotros hemos preguntado el nombre del técnico. Después comenzamos con WAL. WAL es una palabra reservada llamada WAL que nos permite ejecutar ciclos o bien secuencias periódicas, que nos permite ejecutar códigos múltiples muchas veces. El ciclo while nos permite realizar múltiples iteraciones basándonos en un resultado de una expresión lógica que puede tener como resultado el valor verdadero o falso. Acá la condición que nosotros le hemos puesto es while condición que este sea mayor a 0. Después comenzamos preguntando los turnos con input, igualmente con el día, el mes, el año. Después empezamos a hacer las siguientes preguntas de los reactivos. Aquí usamos float input. El float input es el flotante,
input es para la pregunta o nosotros obtener una respuesta. En cada reactivo, nosotros preguntamos log input, ingrese la cantidad usada en el proceso, por toneladas, claro. Acá tenemos 5 reactivos, se hicieron 5 preguntas. Después de eso, nosotros pasamos al if. If, turnos. El if es una sentencia, un condicional. Si entonces los turnos son mayores a 1, como lo pusimos en el código, nos va a dar el siguiente código que está a su debajo, claro. Es el print, que nos va a decir el consumo de cada reactivo por turno. Y después comenzamos con el else. El else es para agregar el si no, para que se ejecute otro código en caso que la condición no se cumpliera. Como en ahí no se cumple, porque nosotros hemos puesto mayor a 1, nosotros nos pregunta si queremos ver otros turnos, si queremos ver el consumo de otros turnos. Aquí si le ponemos la respuesta sí, nos dará acceso a los siguientes datos, como saber el consumo de cada reactivo por el turno antecedido que puso el técnico, el ingeniero, el usuario del programa. Y después continuamos con la pregunta input. Aquí queremos saber si él quiere, le hacemos la siguiente pregunta: si quiere saber el consumo mensual. Si el usuario pone sí, el programa, nosotros al configurarlo podemos observar que hemos puesto y pregunta es igual a sí. Si la respuesta es sí, el código o la sentencia se podrá visualizar. Podemos ver que el consumo de los reactivos por el turno, por los 30 días, que es un mes, y esto nos da un dato que será visualizado por el usuario según la cantidad de reactivo que ha puesto y el turno asimismo. Después pasamos a visualizar una tabla. La tabla que nos indica los reactivos que usamos en el proceso de flotación, el uso de cada uno y el consumo por turno puesto anteriormente por el técnico o el ingeniero. Y así es como nuestra pequeña programación concluye. Ahora pasaremos con las conclusiones. La economía peruana tiene como un pilar fundamental de crecimiento al sector minero. Debido a ello, las empresas pertenecientes a este sector económico buscan posicionarse y ser líderes en el mercado nacional e internacional. Para lograrlo, cada una de estas empresas tiene que incurrir en diferentes costos, tanto de producción y de ventas. Para esto es el uso que le estamos dando al programa Phython. Se logró la optimización de recursos gracias al análisis directo, eficaz e instantáneo del programa Phython. Se logró obtener un mayor análisis de insumos. La incertidumbre que se presenta en cada una de las empresas es el sistema de costeo a utilizar que le permitan reducir sus costos y costear de una manera en que se refleje mejor la realidad económica de los elementos del costo, ya sea materia prima y los costos indirectos de fabricación. Los principales centros de costos mineros se adecúan a la naturaleza de cada mina. Se ha procurado mostrar en estas pocas diapositivas cómo es la actividad en flotación en general y sus características particulares, la terminología utilizada y qué elementos deben considerarse a la hora de trabajar en el área de flotación. Posteriormente se analizó el caso particular de una minera que se halla en actividad actualmente, describiendo en proceso del mismo centros de costos y los informes necesarios para el control de gestión, terminando
con un modelo que se realizó en el código Python de comando. Se logró realizar el análisis de resultados mucho más rápido gracias al programa Python. Se logró la implementación del uso del programa Python para el análisis y mejora de insumos consumidos en el proceso de flotación. Conclusiones. Los costos pueden ser asignados a los centros de costos de producción de mina y planta. Sin embargo, existen ciertos costos que no pueden ser directamente asignados a ninguno de estos dos centros. Se desarrolló un código Python con la finalidad de aumentar los niveles de costos y beneficios en el proceso de planta, sin perjudicar los niveles de calidad. Se logró el uso de diversos tipos de funciones básicas y definidas y sentencias de decisión. Se concluyó que el programa Python es de gran ayuda porque facilita el análisis al automatizarlo o a través de dicho programa. Este nos podría ayudar también a poder adjuntar el mismo programa con diferentes códigos para que nos ayuden como parámetros y a otros procedimientos que nos ayudaría a hacer un mejor costo-beneficio y una mejor automatización y optimización del proceso. La envergadura de este tipo de proyectos exige un alto grado de desagregación, tanto en la cantidad de centro de costos a considerar como el número de cuentas necesarias para las registraciones, a fin de efectuar una correcta determinación de los costos de producción del concentrado y la provisión de la información necesaria para el control de gestión. En Python aprendimos lo que es a cómo manifestar cada función, códigos para realizar la optimización, en este caso que son las plantas, ¿no? Y saber, por otra parte, a programar, ya que en Python es una herramienta muy útil para poder crear páginas web, redes, etc. Con los resultados que nos proporciona Python, podemos desarrollar la optimización, ¿no? Y la vamos a realizar en lo que es en grado menor para así observar los cambios que se pueden dar, ¿no? Si realmente son buenos. Y concluimos que podemos desarrollar más códigos de programación en Python, ¿no? Con la finalidad de que nos ayude a optimizar el rendimiento en otros procesos del sector minero, ¿no? Y comparar datos con otras concesiones mineras para mejorar el rendimiento.